Una vez más estamos aquí reunidos para compartir de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por la vida de todos los que nos habrán de escuchar y de ver. Y pues deseando de todo corazón y en nuestras oraciones que todos estén con salud, que estén con bien en medio de esta situación de contingencia, en medio de toda esta situación pues complicada. Tan solo decirle de parte de nosotros que aquí estamos bien, la iglesia está bien, pero pues también hemos sabido ya por ahí de algunos casos de gente que tiene problemas de enfermedad y pues simplemente es nuestra oración que sea levantada. Lo mismo ahí en el lugar donde son ustedes, pues que salgan adelante en medio de toda esta situación. Y bueno, tan solo es recordarles lo que Dios nos dijo en unas sesiones pasadas, que íbamos a estar nosotros cubiertos bajo las alas del Altísimo, bajo su sombra, metidos ahí en nuestro aposento secreto, en nuestro lugar santísimo, y que esa iba a ser nuestra protección para pues poder salir adelante de esta situación. Esta es nuestra oración. Reciban un fuerte abrazo y una grande, grande bendición. Damos gloria a Dios. Hoy el tema que yo tengo para compartir con ustedes, pues vamos a hablar de una plaga, que esta plaga es la plaga más terrible, la plaga más fuerte, la plaga que puede o va a cambiar la faz completa de este planeta. Es una plaga de grandes proporciones que se tienen que dar ciertas circunstancias para que surja esta plaga. Se tienen que dar ciertos eventos, ciertas situaciones, y en medio de lo que estamos viviendo y en medio de lo que estamos pasando a nivel mundial, pues parece ser que ya se están dando las condiciones para que se levante esta plaga temible y terrible. Yo titulé a este estudio con el nombre de La plaga despreciable. Es una plaga temible, despreciable, valen otros calificativos más fuertes, más tremendos, pero ya se están dando las condiciones para que se levante esta plaga. Pero antes de que usted se adelante a pensar cosas temibles y tremendas, y para que usted esté tranquilo y no es mi intención atemorizarlo, esta plaga que yo le estoy hablando es una plaga de una grande, grande bendición que va a cambiar la faz de este planeta. Entonces no es una plaga como usted está viendo en las imágenes, no es una plaga de biológica, no es una plaga de animales, es una plaga muy, muy distinta, pero tal cual como lo dice el nombre, es una plaga despreciable, pero no deja de ser de bendición. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, vamos a pedirle al Señor que nos guarde, que nos guíe para poder exponer este tema. Señor Jesucristo, Padre del cielo, Espíritu Santo, pues en tus manos ponemos este tema. Guíanos, dirígenos, ayúdanos para que este tema pueda salir y pueda ser bajo tu guianza y tu dirección. Toma control de cada palabra, de cada pensamiento y permite que sea de bendición para aquellos que habrán de escuchar. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, mi Dios. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, vamos a leer Habacuc capítulo 3, versículos 1 al 6. Oración del profeta Habacuc, en tono de Sigionot. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años, y en medio de los años dala a conocer. Otras versiones dice, en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión o misericordia. Dios viene de Temán, y el santo del monte de Parán. Su esplendor cubre los cielos, y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano, y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia, y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo,
e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas, sus caminos son eternos. Fíjese qué interesante. Esta es una oración que de alguna manera aquí en esta oración del profeta Habacuc, pues viene perfilado, bosquejado, lo que habrá de venir en medio de lo que estamos viviendo. Pero yo quiero hacer énfasis en el versículo 1, antes de entrar propiamente en el tema, porque lo que yo hoy voy a compartir, de alguna manera va a tener un tono, ¿cómo decirle? Pues tal cual, como significa la palabra sigionot. La palabra sigionot significa aberración. Oración del profeta Habacuc en tono de sigionot. Y la palabra sigionot, pues literalmente significa aberración. Entonces, lo que yo hoy voy a compartir, conforme la tónica de la oración que está expresando Habacuc, pues es el compartir una palabra que puede sonar a aberración. Ahora, antes de que usted se espante o que usted se descontrole, pues vamos a ver qué significa la palabra aberración. Aberración significa acción, comportamiento o producto que se aparta claramente de lo que se considera normal, natural, correcto o lícito. Esa es la definición. Algo que es un comportamiento, una acción que se aparta de lo que es normal, de lo que es natural, de lo que es correcto, de lo que es lícito. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Hoy la situación que estamos viviendo, hoy el entorno en el cual se ve envuelto este planeta, pues está provocando situaciones que ya estas situaciones que están saliendo, que se están provocando, pues son situaciones, son eventos y eventos que van a pasar más adelante, que ya se salen de lo que es lo normal, que ya se salen de lo que es natural, que ya se salen de lo que es pues lo esperado. ¿Por qué? Porque están sucediendo un montón de eventos y situaciones a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel religioso, van a empezar a pasar o están pasando eventos que están fuera de lo que es normal. Tan solo tener a millones y millones de personas encerrados bajo una cuarentena, pues ya estamos hablando de que esto ya es fuera de lo que es normal, fuera de lo que es correcto, fuera de lo que es natural. El hecho de que nos podamos compartir de la palabra ahora a través de videoconferencias en miles y miles de lugares, pues ya esto no es normal, no es natural, no es lo que normalmente se esperaba. El hecho de que usted sale a la calle, si es que puede salir dependiendo del lugar, y todo el mundo está con cubrebocas, con esas caretas de protección, eso no es normal. Y si le hablo de la economía, pues hoy pues todo el mundo está pidiendo ya productos, mercancías vía internet. Esto no es lo natural. Entonces, estamos en unos tiempos, vamos a decir, que están en el tono de sigionot, en una aberración, no en el sentido fuerte del concepto, sino que ya el comportamiento de la sociedad, de la economía, de la política, de la religión, de nuestra relación con Dios, se está saliendo del contexto de lo que es lo natural, lo correcto, lo esperado, lo previsible. Ahorita no estamos así, no sabemos exactamente qué es lo que viene de aquí hacia adelante. Aparentemente esto a todo el mundo lo tomó por sorpresa. A principios de año y de lo que llevamos en estas semanas o meses recorridos, pues nada era esperado, todo se salió de lo normal, de lo natural. Entonces estamos en un tiempo así. Y por eso esta oración para mí es bien especial, porque en esta oración se menciona claramente
oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Y estamos en tiempos de Sigionot. Tiempos donde lo esperado, pues ya no se espera. Cambiaron las cosas radicalmente en todos los aspectos. Entonces, lo que yo voy a compartir de aquí en un momento, pues es algo que no es esperado, que no es natural, que no es de alguna manera previsible, pero se están dando las condiciones. Bueno, vamos a seguir leyendo, porque en medio de este tiempo, este tono de Sigionot, como dice Habacuc capítulo 3, versículo 2, dice, oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener misericordia. Entonces, aquí hay una petición de parte de Habacuc de que haya un avivamiento. Aquí hay una petición de parte de Habacuc de que haya un avivamiento. Dice, aviva, oh Señor, tu obra en medio de los tiempos. Pero estos son tiempos de ira. Estos son tiempos de enojo, de molestia, de conmoción. Estos son tiempos, como decíamos hace rato, en Sigionot. Las cosas ya no siguen el curso normal que esperábamos. Los eventos ya no siguen el curso natural, sino que las cosas están surgiendo de una manera muy, muy diferente, nada a lo que habíamos esperado o prevenido. Y aparte son tiempos de ira, son tiempos de conmoción. Y conforme la palabra ira, según la definición en el hebreo, son tiempos de conmoción, son tiempos de intranquilidad, son tiempos de retumbar, son tiempos de perturbación, de turbación, de temor, de furor. Dice ahí, de sinsabor, dice una de las definiciones. Entonces, en medio de este tiempo, pues hay una petición, Señor, aviva tu obra. Bueno, esto yo se lo comparto porque nosotros debiéramos estar orando, como dice Habacuc, en medio de estos tiempos de ira, en medio de esos tiempos de conmoción, de intranquilidad, de turbación, Señor, aviva tu obra. Y este es un mensaje para la iglesia de Cristo, porque la iglesia se tiene que avivar en medio de estos tiempos complicados y difíciles. La iglesia se tiene que levantar en medio de esta conmoción, en medio de esta intranquilidad, en medio de este furor, de esta turbación, de este miedo, de esta angustia que se está virtiendo, que está caminando, galopando en este planeta. Son tiempos, pues, ¿cómo decir? Impredecibles. No sabemos qué es lo que va a pasar. Hay mucha gente que está conmocionada, hay mucha gente que está perturbada, hay gente que ahora sí nos agarraron, dice una frase, con la puerta en las manos, o sea, nos descontrolamos. No sabemos exactamente qué es lo que está pasando, no sabemos si es un juicio, no sabemos si ya es el arrebatamiento próximamente, o sea, hay mucha conmoción. Pero bueno, en medio de esto, aviva tu obra. Danos un avivamiento, danos un resurgimiento, danos un levantamiento. Señor, que la iglesia se levante poderosa, que la iglesia se levante fuerte, que la iglesia se levante constante, como nunca se había levantado. Amén. Sigamos leyendo. Porque en medio de este tiempo de ira, de conmoción, de turbación, es la plataforma, es el caldo de cultivo para que se levante una plaga despreciable, para que se levante una plaga temible, para que se levante una plaga que conmocione, que destruya, que aniquile, que levante en medio de esos tiempos de ira y de conmoción. Voy a seguir leyendo a Habacuc porque le tengo que ir desgranando todo esto. Habacuc capítulo 3, versículos 3 al 6. Dios viene de Temán y el santo del monte de Parán. Su esplendor cubre los cielos
y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz. Tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas, sus caminos son eternos. Y bueno, aquí tenemos mucho que hablar. De hecho, por ahí hubo ya un tema anteriormente en el cual hablamos de la bendición de los montes eternos. Si usted recuerda, pues véalo, son como 2 o 3 sesiones atrás. Pero en medio de toda esta situación, tenemos que descifrar lo que está aquí. Pero yo quiero hoy hacer énfasis en el versículo 5, porque todo esto lo vamos a explicar y lo vamos a poner en contexto. 3:5 de Habacuc dice, delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Fíjese lo que está diciendo aquí. Por eso me gusta, me agrada cómo empezó Habacuc. Oración del profeta Habacuc en tono de sigionot, en tono de aberración, en el contexto de decir, no es algo natural, normal y correcto o predecible. Es algo que se sale fuera de la norma. ¿Cómo entender lo que dice Habacuc capítulo 3, versículo 5 con respecto de nuestro Señor? Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Y aquí es donde de alguna manera uno dice, ¿qué quiere decir? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que aquí está involucrado? ¿Qué implica eso de que la plaga le sigue y la pestilencia le va por delante? ¿A qué está haciendo alusión? ¿Estará haciendo alusión a plagas como las que nosotros conocemos? ¿Estará haciendo alusión a pandemias como las que hemos conocido a través de la historia? ¿Estará haciendo a eso? ¿De que delante de él va una plaga de ratas? ¿Que detrás de él va una plaga de insectos? ¿Que hay una plaga biológica como la que estamos viviendo ahorita? O sea, ¿eso es lo que está diciendo este versículo? Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. ¿Estará haciendo alusión a eso? ¿O hay algo que aquí tal vez no estamos entendiendo o no estamos comprendiendo? Porque lo que sí es cierto, esta plaga, lo dice el versículo 6, dice, se detuvo. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo. Se estacionó. E hizo temblar la tierra. Miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas, sus caminos son eternos. Entonces, esta plaga se detiene, se estaciona, ¿y qué es lo que provoca? Que la tierra tiemble, que se estremezcan las naciones, que se desmoronen los montes perpetuos y se hundan las colinas antiguas. Entonces, uno pregunta, caray, pues ¿qué plaga es esta? ¿Será de las plagas que estamos acostumbrados a ver, como las que estamos viviendo ahorita, como las que se han visto a través de la historia? ¿O hay algo más que tal vez tenemos que buscar y pedirle al Dios que nos bendiga? Bueno, para poder entender esto con más detalle, déjeme ver un poco las definiciones de la palabra. Porque dice Habacuc 3:5, delante de él va la pestilencia. Y la palabra pestilencia es el número 1698 de la concordancia Strong. Y la plaga sigue sus pasos. La palabra plaga viene de la concordancia Strong en el número 7565.
Que por cierto, la palabra plaga literalmente debiera haberse traducido fiebre, conforme la definición que usted vea abajo en la pantalla, porque ahí viene la definición. Significa brasa ardiendo, relámpago, rayo o especialmente fiebre. Y entonces se puede leer así: delante de él va la pestilencia y la fiebre sigue sus pasos. Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que hay aquí? Vamos a analizar la palabra pestilencia, la 1698. Y ahí usted está viendo que la palabra pestilencia 1698, que se pronuncia en hebreo deber, que viene de 1696, dice, pues ahí dice pestilencia, peste, mortandad, plaga, etc. Pero viene de la 1696. Y la 1696, ponga atención, propiamente significa arreglar. Arreglar. De hecho, usted puede ver dentro de las muchas definiciones es componer. Es componer, es arreglar, es dirigir, es decretar, hablar. Y uno dice, ah, caray, como que suena un poco no acorde que la palabra pestilencia venga de una raíz hebrea que implica arreglar las cosas, componer las cosas, proclamar, exponer, expresar, anunciar. Entonces uno dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Bueno, lo que es cierto, esta pestilencia que va delante de Dios es una pestilencia o es una plaga que sirve ¿para qué? Para arreglar y componer las cosas, para poner orden, para proclamar lo que es lo correcto y lo sano, para empezar a divulgar lo que debe de ser, para empezar a hacer decretos, porque también significa decretar o declarar. Y uno dice, ¿declarar qué? ¿Decretar qué? Pues cosas que arreglen y compongan la situación. Una cosa es cierta, en este mundo, y sobre todo voy a hablar de la iglesia en muchos aspectos, en muchas áreas de su vida, está desarreglada, está descompuesta, está desarticulada, está en desorden. Amén. Entonces, está mal. Y obviamente que esta iglesia, la iglesia de hoy en día, en medio de este mundo tan cambiante, en medio de este mundo tan opresivo, tan influenciante, pues está provocando que la iglesia se haya descompuesto de una manera tremenda. Entonces la iglesia tiene que ser arreglada. La iglesia tiene que ser compuesta. A la iglesia hay que proclamarle cosas para que la metan otra vez en cintura, en orden. Amén. Entonces, pareciera ser que Dios puede o está utilizando o va a utilizar a esta pestilencia o a esta plaga, ¿para qué? Para arreglar las cosas, para componer las cosas, para ponerlas en orden. Entonces, delante de él va la pestilencia que arregla las cosas y la plaga o fiebre sigue sus pasos. Y recuerde lo que le había dicho de la palabra plaga o fiebre. También significa relámpago o rayo, brasa ardiendo. Entonces, yo me pregunto, ¿será que la pandemia que está pasando hoy en este planeta sea una pandemia que está arreglando o queriendo componer a la iglesia en varias áreas de su vida? ¿Será que Dios ya puede levantar una plaga para arreglar estas cosas, para componerlas, para ponerlas en orden, para ponerlas en sintonía con Él?
en comunión con su Espíritu y en comunión entre nosotros, ¿será que Dios puede utilizar lo que está pasando para arreglar a la iglesia y que de alguna manera la retiró en este caso de los templos, para meterla en su aposento secreto, para meterla en el lugar santísimo, para meterla bajo las alas del Omnipotente y empezar a hablar con ella y empezar a arreglarla y componerla? Para que la iglesia doble su rodilla delante de Dios, para que la iglesia se humille, para que la iglesia se postre, para que la iglesia se clame, y de esta manera empiece Dios a hacer una obra de restauración en la iglesia. Bueno, sigamos. Para poner las cosas en contexto, vamos a leer Hechos capítulo 24, versículo 5. Hechos capítulo 24, versículo 5 dice: pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga. Estamos hablando de Pablo. Vea lo que expresaban de Pablo. Pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero, y es el líder de la secta de los nazarenos. Vea lo que dice Hechos 24:5. La opinión que tenían de él, en este caso los judíos: este hombre es una plaga, este hombre nos trae problemas, este hombre nos trae dificultades. Dice, y entre todos los judíos y por el mundo entero, porque obviamente Pablo no estaba solo. Pablo tenía pues también los que lo seguían, los cristianos de ese tiempo, porque de esa manera podían afectar el mundo conocido de ese tiempo. Por eso dice, provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero. Entonces, pues obviamente Pablo, para poder impactar el mundo entero, era Pablo y los que le seguían. Era una plaga. Era una plaga que provocaba problemas, que provocaba conflictos, que provocaba disensiones, y no porque estuviera haciendo lo malo, no porque estuviera haciendo lo incorrecto, sino porque estaba haciendo lo correcto, porque estaba proclamando la palabra de Dios, porque estaba predicando el evangelio, porque estaba llevando el evangelio a todas las naciones, porque se incursionaba en Asia, se incursionaba en Roma, se incursionaba en un montón de lugares, y donde quiera que caía este plago, les caía la plaga. Donde quiera que caía Pablo, caía la plaga. Y causaba revueltas, causaba disensiones entre judíos y no judíos. Y no lo soportaban, no lo aguantaban, no lo toleraban. Esta es la plaga que yo quisiera que fuera la iglesia. Que ya no nos soportaran. Que ya no nos toleraran, que las potestades al vernos dijeran, no los aguantamos, no los toleramos. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué oran? ¿Por qué cantan? ¿Por qué ayunan? ¿Por qué bendicen? ¿Por qué se portan de esa manera? ¿Por qué buscan de Dios? ¿Por qué son nobles? ¿Por qué son honestos? ¿Por qué son limpios? ¿Por qué son transparentes? ¿Por qué no son corruptos? ¿Por qué no se dejan pervertir? ¿Por qué no se dejan corromper? ¿Por qué no aceptan cohecho? ¿Por qué no siguen la corriente de este mundo? ¿Por qué no se amoldan a lo que estamos viviendo hoy? Mi hermano, cuando la iglesia de Dios se decida verdaderamente a hacer lo que es lo justo, lo que es lo correcto, lo que es lo honesto, lo que es lo limpio, a buscar de Dios, a proclamar de Dios, a ser nobles, a ser sensatos, a ayudar a los débiles, a los debilitados, cuando se dedique a hacer lo que es y lo que tiene que ser verdaderamente, va a ser una plaga insoportable para el sistema del mundo, para las potestades que están en los cielos, para los gobiernos corruptos y perversos. O sea, esta es la plaga que Dios quiere que se levante. Esta es la plaga que va delante de Él y que sigue sus pasos. Esta es la plaga que debiéramos de ser todo mundo. Esta plaga, el día que se decida levantarse, va a trastocar este planeta.
Si conmovió el mundo entero conocido de ese tiempo, imagínate, multitud de cristianos honrando a nuestro Señor, buscando al Rey de Reyes, postrando su rodilla, cantando, siendo honestos, siendo limpios, no siendo corruptos, orando como debiera de ser, compartiendo de la palabra, evangelizando. Mi hermano, este mundo se convulsiona. Este mundo cambia radicalmente. Esta es la plaga que no quieren que se levante. Esta es la plaga que el enemigo no quisiera enfrentarse, porque esta es una plaga que va en contra de ellos, va en contra de las potestades. Pero para que esta plaga se dé, se tienen que dar ciertas condiciones, ciertas intuiciones, porque esta plaga sí arregla las cosas, esta plaga sí compone las cosas. Esta plaga sí empieza a arreglar todo. Empieza a quitar corrupción, empieza a quitar perversión moral, empieza a hacer que la gente sea amable, que sea honesta, que sea sencilla. Esta plaga sí empieza a arreglar todo, a componer todo. Amén. Esta es la plaga que nosotros debiéramos de ser. Entonces dice aquí, voy a volver a releer porque vamos a leer ya en el contexto. Dice, oración del profeta de Habacuc en tono de Sigionot. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, Señor, tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos darla a conocer, y en la ira acuérdate de tener misericordia. Y ahorita estamos en tiempos de ira. Ahorita estamos en tiempos en tiempos de conmoción, en tiempos de turbación, en tiempos de temor, en tiempos de miedo, de enojo, de histeria, de paranoia. Y que Dios en medio de estos tiempos avive a su obra, avive a su iglesia, avive a sus hijos, avive a los suyos. Y que levante una plaga a semejanza de Pablo, una plaga a semejanza de Moisés, una plaga a semejanza de David, una plaga a semejanza de Felipe, una plaga a semejanza de los primeros cristianos que levantaron la obra, que fueron multitudes. Se levantaba Pedro y predicaba y se convertían 3,000. Se volvía a levantar Pedro y volvía a predicar y se levantaban 5,000, sin contar mujeres y niños. Y tenían todas las cosas por común. Era una plaga que impactó ese tiempo y que destruyó los sembradíos del diablo, los sembradíos de las potestades, y empezó a traer vida y empezó a traer abundancia. Esta es la plaga que se debiera de levantar en medio de estos tiempos de ira. Esta es la plaga por la cual nosotros ahorita los cristianos, la iglesia de Cristo, debiéramos de estar orando. Señor, aviva tu iglesia, aviva tu obra, avívanos a cada uno de nosotros y que seamos en lo poquito o en lo mucho semejanza a esos cristianos que se levantaron en la antigüedad. Que seamos a semejanza de ese Pablo, que no nos toleren, que verdaderamente se cumpla lo que dice el versículo, que dice la escritura que los demonios creen y tiemblan, pues que tengan temor delante de nosotros, que huyan delante de nosotros. Dice un versículo, un salmo, perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, a tus pies cayeron y no se van a levantar más, pues que verdaderamente las potestades de los enemigos pues huyan delante de nosotros y que nosotros los alcancemos y los destruyamos con ese fervor, con esa capacidad, con ese avivamiento. Esta es la plaga que conmociona a este planeta. Y yo creo que se están dando las condiciones para que se levante esta plaga. En medio de los tiempos de ira, en medio de los tiempos de conmoción, en medio de los tiempos de turbación, que se levante esta plaga poderosa. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra. Miró e hizo estremecer a las naciones. Imagínate, esta multitud de cristianos convertidos, entregados, dignos, que no se estén peleando, que no se estén acusando, que no se estén señalando, que no estén con esos aires de presunción. Es que mi iglesia es mejor que tú, es que mi pastor es mejor que tú, es que el ministerio en el que yo estoy es mejor, y aquí tenemos la verdadera palabra y la verdadera unción. Perdóname, pero tonterías.
Si los cristianos nos uniéramos como lo que es, en la unidad del Espíritu, en la unidad de la fe, mi hermano, seríamos una plaga terrible, tremenda, y cambiaría radicalmente este planeta. Este planeta se volvería una antorcha, una tea encendida en un avivamiento buscando a nuestro Rey y a nuestro Señor. Y conmocionaría no nada más la tierra, conmocionaría los cielos, perturbaría los cielos. Que por cierto, yo te dije, en los cielos ahorita hay batallas. Y te lo vuelvo a decir, en los cielos ahorita hay batallas. Hay un montón de potestades allá arriba que se están peleando en estos momentos. Y están saliendo otras potestades antiguas, antiquísimas, que están conmocionando y perturbando allá, porque allá hay una grande, grande batalla. Pero ahí es donde debe de sentirse el apoyo de la iglesia, nosotros, para impactar los cielos. Dice la Escritura, lo que ates en el cielo se atará en la tierra y lo que desates en la tierra se desatará en la tierra. Nosotros podemos influir el ámbito espiritual. Pero para eso debemos estar avivados, debemos estar unidos, ser esta plaga temible. Pablo conmocionaba. Los que seguían a Pablo conmocionaban. La iglesia primitiva conmocionaba al mundo. Las esferas celestes. Amén. Ahora, quiero centrarme en Habacuc capítulo 3 y versículo 4. Porque ahí están estos dos versículos para entender lo que está pasando aquí. Dice Habacuc capítulo 3 al 4. Dios viene de Temán y el santo del monte de Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz. Tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Amén. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Amén. Fíjate. Vamos a ver estos dos versículos. Dios viene de Temán y el santo del monte de Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Estos dos versículos son muy a semejanza, muy parecidos de otro pasaje en Deuteronomio capítulo 33, versículos 1 al 3. Vamos a leer, porque vamos a hacer una comparativa. Vamos a hacer una comparativa. Dice Deuteronomio 33, versículo 1. Esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Dijo el Señor, vino del Sinaí y les esclareció. Desde Seir resplandeció desde el monte de Parán. Y vino de en medio de 10 millares de santos, y a su diestra había fulgor centellante para ellos. En verdad, Él ama al pueblo. Todos tus santos están en tu mano y siguen en tus pasos. Todos reciben de tus palabras. Amén. Y estos dos contextos, Habacuc 3 a Habacuc 3:4, son muy similares, ahorita vamos a hacer la comparativa, con Deuteronomio 33, versículos 1 al 3. Pero voy a hacer ahorita énfasis en Deuteronomio 33:3. Dice Deuteronomio 33:3, en verdad, Él ama al pueblo. Todos tus santos están en tu mano y siguen en tus pasos o siguen tus pasos y todos reciben tus palabras. Entonces los santos que están en la mano de Dios siguen los pasos de Dios. Lo mismo que Habacuc capítulo 3 versículo 5 que dice, delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Y aquí se dice claramente, dentro de este contexto, que los santos siguen los pasos de ¿quién? O están en los pasos de ¿quién? Del Señor. Entonces, ¿quién es la plaga? ¿O qué es la plaga? Los santos que están en las manos del Señor. Vamos a hacer una correlación porque noten por favor, Habacuc 3:3 dice, Dios viene de Temán, el santo del monte de Parán, que son montes.
Habacuc 3:3, viene de Temán y el santo del monte de Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Deuteronomio 33:2 dice, el Señor viene del Sinaí, les esclareció desde el Seir y resplandeció en el monte de Parán. Estamos hablando de otros montes, pero en ambos pasajes terminan ¿en dónde? En Parán. En Habacuc 3 empieza en Temán y termina en Parán. En Deuteronomio 33 empiezan en Sinaí, siguen al Seir y terminan en Parán. Y al final Parán es una palabra que significa hermoso, bello, ornamental, glorioso, brillante. Bueno, ahí tendremos que hacer otro estudio para decirle exactamente las características del monte de Temán, el monte de Parán, el monte del Sinaí, el monte del Seir. Pero viene a través de estos montes. Ahora, vamos a hacer la comparativa para que usted pueda entender juntamente conmigo. Habacuc capítulo 3, versículo 5 dice, delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. La palabra plaga, Resheb, es de la concordancia Strong, la 75-65, y significa fiebre o rayo. Dice Habacuc capítulo 3, versículo 4, rayos salen de su mano. Habacuc 3:4 dice, rayos salen de su mano. Y es curioso porque la palabra plaga significa fiebre o rayo. Deuteronomio 33:2 dice algo semejante. En su diestra hay fulgor centellante, o relámpagos, o brillante. Fíjese. Y dice el versículo 3, todos tus santos están en tu mano y siguen tus pasos. Entonces, note por favor también la correspondencia en Habacuc 3:4 con Deuteronomio 33:2. Rayos salen de su mano y dice, en su diestra hay fulgor centellante. ¿Y quién es ese fulgor centellante? Dice, todos sus santos están en tu mano y siguen tus pasos. Y Habacuc 3:5 al final dice, la plaga sigue sus pasos. Al final, lo que yo quiero decirte, que la plaga que sigue los pasos de Dios son los rayos que están en la mano de Dios, son el fulgor centellante que está en la mano de Dios y que son los santos que están bajo la mano de Dios. En otras palabras, son a semejanza de Pablo y los primeros cristianos a los cuales Pablo les predicó, porque eran un fulgor centellante, eran rayos que salían de la mano de Dios, eran la plaga que dominaba y controlaba y destruía los sembradíos y las cosechas de maldad de las potestades y de los imperios de ese tiempo. Amén y amén. Ahora, cuando nos metemos en el ámbito de una plaga, pues normalmente lo que causa una plaga son elementos pequeñitos. Usted lo que está viendo ahí en pantalla, pues son el virus que hoy es muy famoso en todo este planeta. No menciono el nombre por cuestión de restricción, pero usted este virus que ya lo conoce, normalmente las plagas, las pestilencias, pues son virus, son bacterias muy pequeñas, muy chiquititas, pero cuando entran en acción y se juntan, pues generan grandes problemas. En este caso, pues está viendo ahí una plaga, en este caso de un virus. También hay plagas de insectos. Aquí usted lo que está viendo es una plaga de langostas, que son miles, millones y millones que se unen y son unos pequeños animalitos, unos insectos que caben en la palma de una mano, pero cuando se juntan por millones, por millares, pues arrasan por completo sembradíos, cosechas. Es más, se ha decretado enjambres en este caso de langostas, que tan solo el enjambre solo es más grande que algunos países pequeños. Tan solo la mancha que provoca el enjambre es más grande que un país completo de pequeña proporción. Entonces esto es terrible. Entonces cuando en ese tiempo, de hecho usted puede leer ahí en el libro de Joel que se profetiza acerca de una plaga de langostas, dice, y el cielo se oscurecía, tinieblas cubrieron el cielo, porque es tan inmensa la mancha que se cierne sobre los lugares que se oscurece todo. Bueno, pero estamos hablando
pues de elementos pequeñitos, en el caso de un virus o en el caso de un insecto, y todos juntos pues hacen una plaga. Ahora, pues aquí usted ve en esta imagen pues a un niño levantando los brazos en medio de una plaga de langostas. Ahora, conforme lo que yo le enseñé hace ratito, conforme lo que yo le dije, pues hablando de la plaga de Pablo, hablando de la plaga de Cristiano, hablando de la plaga que se tiene que levantar y que no se le haga raro, acuérdese que estamos en tono de Sigionot, algo que se sale fuera de lo normal, estamos en tiempos que no son normales para nada. Pues ¿no sería mejor cambiar esta imagen por esta? Miles, cientos, multitudes de cristianos levantando las manos, alabando al Rey, bendiciendo al Rey, buscando al Señor, obrándole, cantando, compartiendo, predicando, proclamando, viviendo una vida digna delante de Dios, levantando las manos al Rey, levantándole el corazón al Rey, entregándosele con toda pasión. Fíjese qué interesante, porque Pablo significa pequeño. Y estamos hablando que los elementos que forman una plaga, pues son pues un pequeño virus microscópico o un pequeño insecto. Pero que cuando se unen y se juntan en un mismo fin y en un mismo objetivo, pues causan grandes estragos. Qué interesante, porque Pablo, valga la expresión en tono de Sigionot, perdóneme, pero Pablo era un virus pequeño, chiquitito, insignificante. Que por cierto, yo les recomiendo, hace mucho tiempo, yo subí un tema que se llama El poder de los pequeños. Usted lo puede ver en el canal de Sablevisión. Aprovecho para decirle que yo ya no subo temas al canal de Sablevisión. Ya no subo ahí temas. Ahora estamos en este nuevo canal. Pero pues todos los videos ahí están en ese canal de Sablevisión. Y hay un tema que yo lo titulé El poder de los pequeños. Les recomiendo que lo vaya a ver, porque ahí hablo de las características de los pequeños, porque a los pequeños en este tiempo Dios les va a dar 5 veces más. Tan solo le doy un dato. Si usted recuerda a Benjamín, el más pequeño de los hijos, en este caso de Jacob, el más pequeño, Benjamín, recibió 5 veces, le dieron 5 vestiduras y le dieron 5 porciones más de alimento. Bueno, ahí viene todo desgranado, todo viene ahí a detalle, el poder de los pequeños. Les recomiendo que lo vea. Bueno, regresando, Pablo es un hombre que su nombre significa pequeño. Pero vamos a ver algunas características con respecto de Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 8. Y aquí habla Pablo, y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Aquí Pablo está dando testimonio cuando Cristo se manifestó a Pablo. Y el postrero de todos, el último, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño. Otras versiones dice, el insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Amén. Y eso es cierto. Si había un hombre fiero, si había un hombre que respiraba muerte, que respiraba amenazas en contra de la iglesia de Cristo y que causó muchos destrozos y que se quedó complaciente, impávido, satisfecho cuando estaban, por ejemplo, matando a Esteban, que lo estaban lapidando, era este hombre. Este hombre, desde ese punto de vista, no se merecía nada, no se merecía pues que Dios tal vez lo hubiera tomado en cuenta desde nuestro punto de vista para participar en la obra de Dios, porque este hombre era un hombre fiero, era un hombre salvaje que perseguía a la iglesia con un fervor y con una pasión, y por eso dice, Dios tuvo misericordia de mí. ¿Cómo puede ser que yo respiraba amenazas de muerte contra los judíos y tal vez provocó la muerte, o por lo menos fue indolente ante la muerte de muchos?
Y Dios lo llamó a su servicio. Y dice, porque yo soy el más pequeño e insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y mi hermano, y esto a lo mejor el saco nos queda a muchos de nosotros, porque cuántos de nosotros antes de ser en Cristo Jesús perseguíamos a la iglesia, criticábamos a la iglesia, criticábamos a los hermanos, nos burlábamos de las cosas de Dios. En ese sentido somos pequeños, somos insignificantes. Porque nunca fuimos nosotros personas consagradas, dedicadas, metidas con el Señor. Despreciábamos, nos burlábamos de las cosas de Dios, de las cosas del Señor, de los aleluyos. Ya hacemos burla, escarnio. Y en cambio ahora, muchos de nosotros doblamos nuestra rodilla y le decimos, Señor, perdónanos, porque no sabíamos lo que estábamos haciendo. Caímos postrados delante del Rey. Ahora, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 10. Porque vea las características de Pablo físicamente hablando. Porque a la verdad, dicen, las cartas son graves y fuertes, mas la presencia corporal flaca y la manera de hablar despreciable. Mi hermano, según testimonio de Pablo, dice, su presencia corporal era flaca. Otras versiones dice, nada impresionante. O sea, que físicamente, anatómicamente, Pablo, pues era una persona, ¿cómo decirte? No tenía un porte, no tenía tal vez una estatura, un cuerpo, una corpulencia. O sea, era del todo lo contrario de lo que él predicaba, de lo que él escribía, de lo que él compartía. Su presencia era nada impresionante. Y dice, y su manera de hablar despreciable. A lo mejor tenía problemas para hablar, a lo mejor su voz era una voz aflautada, no lo sé, pero no impresionaba en nada. Tú veías a Pablo, si hubiéramos podido nosotros conocer a Pablo, y no vemos nada especial, nada importante, al contrario, con una presencia física, pues como dice, despreciable, una manera de hablar, pues nada impresionante. Esta es la plaga despreciable. Mi hermano, ¿qué es lo que yo te quiero decir? ¿Qué es lo que yo te quiero decir? A lo mejor a ti te han dicho que tú no puedes, que tú no eres capaz, que tú eres un insignificante bueno para nada. ¿Cómo puede ser que de ti pueda salir un cristiano brillante, que pueda salir una potencia para el evangelio, un predicador, un profeta, un apóstol, un maestro, un evangelista? ¿Puede salir algo acaso de ti, mi hermano? Si levantaron a Pablo, al que perseguía a la iglesia, al que estaba en ira contra la iglesia y que su presencia física no era nada impresionante, era, dice aquí, una presencia corporal flaca y una manera de hablar despreciable. A lo mejor ni se le podía oír hablar, tal vez, no sé, era una voz apagada, una voz aflautada, una voz chillona, no sé. Yo creo que Pablo se paraba enfrente de cuando él iba a predicar o compartía y tal vez se burlaban de él. Dice, ¿eso va a predicar? ¿Ese va a predicar? Mira nada más lo que parece. Mi hermano, ¿cuántas veces el diablo te ha hecho y te ha recalcado tus errores, tus deficiencias físicas, tus deficiencias corporales, tus deficiencias almáticas, tus deficiencias espirituales? Pues a eso es a los que Dios levanta, a esos es a los que Dios catapulta, a esos es a los que Dios dice, a ti te voy a escoger para que lleves mi evangelio. Ahorita ya son los tiempos. Esto, lo que te quiero decir, mi hermano, que estos tiempos que estamos viviendo son los tiempos donde Dios se están dando las condiciones para que se levante una plaga poderosa, para que se levante una plaga tremenda, para que se levante una plaga entregada, que conmueva a las naciones, que conmueva a los ministros, que se mete en las esferas celestiales. Es una plaga despreciable, pero amada por Dios, bendecida por Dios, buscada por Dios. Si tú me dices que no tienes la capacidad, si tú me dices que no tienes el valor, si tú me dices que no tienes las características, mi hermano, es exactamente lo que Dios anda buscando.
Es lo que Dios está buscando, al débil, está buscando al despreciable, está buscando al inservible, a lo despreciado del mundo. Es lo que Dios está buscando. Te está buscando a ti, me está buscando a mí. Somos esa plaga miserable, esa plaga despreciable, pero esa plaga que Dios puede levantar y potenciar a otro nivel. Estos son los tiempos en los que Dios quiere levantar una iglesia poderosa, una iglesia avivada. Son tiempos de Sigionot, son tiempos donde, como dice el significado, de aberración, en el sentido de que no es normal lo que está pasando, no es el curso natural de las cosas, no es lo predecible. Se están dando cosas que hoy ya se van a salir fuera de lo que es lo normal. Y si hay alguien experto de hacer cosas fuera de lo normal, en otras palabras, sobrenatural, se llama Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, se llama el Dios Todopoderoso, se llama Espíritu Santo, y Él puede hacer cosas inimaginables. Y en medio de esta ira, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, tú dirás, Dios va a sacar cosas preciosas y puede sacar una plaga poderosa, un grupo de cristianos que van a conmover el mundo, que van a conmover el planeta, que van a cambiar las situaciones. Isaías 60:22 dice, el más pequeño llegará a ser un millar, y el más insignificante una nación poderosa. Yo, el Señor, a su tiempo lo apresuraré. El más pequeño llegará a ser un millar, y el más insignificante una nación poderosa. Yo, el Señor, a su tiempo lo apresuraré. Y mi hermano, yo creo de todo mi corazón, o yo pido de todo mi corazón, que en medio de los tiempos Dios avive su obra y Dios levante esta plaga. Y lo va a hacer. Y yo creo que ya estamos entrando en estos tiempos. Ya estamos en estos tiempos. Estamos en los tiempos de ira. Estamos en los tiempos de conmoción. Estamos en los tiempos de turbación. Estamos en los tiempos de aberración en tono de Sigionot. Donde lo predecible ya no es predecible. Ahora todo es impredecible. Ahora todo se tiene que volver sobrenatural. Fuera de lo normal. Fuera de la norma. Y se levanta una plaga poderosa para poner orden a la iglesia. Y que conmocione el mundo, que impacte el mundo. Y tú que eres miserable, tú que eres despreciable, tú que eres pequeño, tú que eres de apariencia corporal flaca y débil, de manera despreciable de hablar, a ti te van a levantar. Cosas de que quieras, cosas de que te metas, cosas de que busques, cosas de que aproveches este tiempo, esta situación que estamos viviendo, para que te levantes de una manera poderosa, para que te levantes de una manera fuerte y eficaz. En lugar de estarnos ahorita, ¿cómo decirte?, lamiendo las heridas. Ay, ¿por qué a mí? ¿Y por qué está pasando esto? Y Señor, y mi hermano, pon en tu corazón el deseo de levantarte de una manera fuerte, poderosa, sobrenatural, porque ya son los tiempos. En medio de estos tiempos de ira, que Dios avive tu ministerio, que Dios avive tu corazón, que Dios avive tu vida. Señor, ten misericordia de todos y cada uno de nosotros y levanta esta iglesia poderosa. Esas iglesias insignificantes, esas iglesias pequeñas, esas iglesias que el diablo se ha burlado durante tanto tiempo de ellas, que las ha pisoteado y que las ha humillado, levántalas con fuerza y con poder. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te doy gracias, Padre, porque yo declaro, Señor, declaramos en ese amor que estamos en estos tiempos donde tú vas a avivar tu obra, vas a avivar a tu iglesia, vas a avivar a tu pueblo, vas a avivar a tus hijos, y van a ser una multitud, y van a ser una plaga, y vamos a ser intolerantes, vamos a ser insoportables, no nos van a querer, nos van a odiar las potestades, los enemigos, el mundo. Vamos a brillar, porque vamos a llegar al monte de Parán, bellos, hermosos, preciosos, brillantes y resplandecientes, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor Jesucristo. A ti es toda gloria y toda honra, Señor. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos. En el nombre del Señor Jesucristo, agradecemos, Señor, tu infinita misericordia, Padre. Bendice, Señor, al necesitado. Bendice, Señor, al oprimido. Levanta al que está, Señor, con miedo y con angustia, mi Dios. Y que esta palabra llegue y penetre, Señor,
y que sea introducida en su corazón y que sea como un renuevo, que sea como un vigor, para que sean levantados en poder y en autoridad, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, esta palabra, mi Dios, y te damos gracias, Señor, por tu gran amor y tu bendita misericordia. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre del cielo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le guarde y Dios le bendiga. Estamos en contacto. Amén y amén.